6:37 de la mañana y el Gobierno Nacional ya sancionó la reforma laboral. Esto significa que ya es ley de la República esta iniciativa que contiene varios beneficios para los trabajadores, pero hay que decirlo también, una carga mucho más fuerte económica para los empresarios. Por eso vamos a hablar a esta hora con Mauricio Salazar. Él es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Muy buenos días para todas y todos. Profesor, entonces empecemos a deshojar la margarita. Hay que decir que varios de estos artículos pues no es que entren inmediatamente a funcionar, algunos sí, pero vamos a empezar los que empiezan en julio de este año. En julio del 2025, por ejemplo, contrato término fijo, es decir, si usted trabaja en una empresa y está a término indefinido, pues su contrato va a pasar a ser término fijo una vez usted lo firme o esté 4 años más allá de esa empresa. Esta iniciativa, ¿por qué se puede reglamentar de una manera mucho más rápida? Claro, justamente como la entrada en vigencia son 4 años desde el momento, digamos que no, típicamente cuando no es un cambio normativo, uno quiere que los efectos no sean inmediatos para que a lo mejor no sea una sorpresa. Entonces, claro, como esta medida pasar de fijo a indefinido es de aquí a 4 años, por eso, digamos, entra inmediatamente, pero pues por supuesto, digamos que este cambio reglamentario aplicará de aquí a 4 años si alguien tiene un contrato a término. Claro. Empecemos ahora con el tema de los dominicales, de los festivos, un tema que le interesa a varios trabajadores, por ejemplo, que están en el sector como los gastrobares o sectores del entretenimiento. Esta iniciativa se va a empezar a implementar desde julio del 2025, pero va a ser progresivo a partir de los años. Se va a reconocer el 80% en el 2025, el 90% en el 2026 y el 100% en el 2027, profesor. Claro, justamente, por ejemplo, esta medida, pues como si tiene un efecto de flujo de caja inmediato que, digamos, el empleador tiene que pagar desde que entra la norma estos recargos, pues acá se hace que sea progresivo para que el efecto no sea inmediato y probablemente no haya, digamos, uno puede pensar que esas sorpresas pueden tener un efecto sobre la decisión de empleabilidad. Entonces se hace progresivo para que eventualmente ese efecto se suavice. Hay que decir que también algo que quedó en la ley es que se puede pactar un día de descanso diferente al domingo y esto en particular puede favorecer pues algunos sectores, turismo, bares, restaurantes, en que en efecto son más intensivos los domingos porque justo ese día es cuando la mayoría de los otros trabajadores van y usan esos servicios. Claro, y ese día adicional, digamos, si yo lo pacto, por ejemplo, que sea un día entre semana, pongamos un martes, y tengo que trabajar el fin de semana. Es decir, si yo pacto eso, no se me reconocería este recargo. Exactamente, exactamente. Pero si trabajo el martes es que me aplica, digamos, el recargo de domingo. Esta medida, un poco la lógica de esto justamente es que, claro, fíjense que pues, somos 50 millones de colombianos, 22 millones de trabajadores, de los cuales 12 millones a malas cuentas son informales, 10 millones más a malas cuentas son formales. Entonces, pues todos tenemos días de descanso diferentes y si el día de descanso de todos fuera el domingo, cuando usted el domingo va a ir, digamos, fuera de la ciudad o va a un restaurante y demás, pues si ese local tiene que pagar recargo, pues todas las facturas de comida y todo para todos serían más caras. Claro. Entonces, un poco esta medida, pues lo que está pensando es que no haya digamos, un recargo a los sectores que trabajan intensivamente justo los domingos. Claro, ahora vamos a pasar a otro de los artículos que llamó mucho la atención. Este le interesa puntualmente a los estudiantes del SENA que van a empezar su etapa laboral y es el contrato de aprendizaje. Hay cosas positivas porque se aumenta la remuneración, en la etapa lectiva será del 75% de un salario mínimo, en la etapa práctica será un salario mínimo y, por ejemplo, si usted es dueño de una empresa y no quiere contratar al aprendiz, pues tiene que dar una remuneración de 1.5 salarios mínimos al SENA precisamente como compensación. Uno pensaría que esta medida tomaría más tiempo en implementarla, pero será inmediata. A partir de julio, pues ya las empresas van a tener que funcionar de esta manera cuando contraten un aprendiz del SENA. Sí, digamos que esta fue de las medidas, si se quiere, bandera del gobierno. Esta fue una de las medidas que, pues, y por eso hacen que empiece inmediatamente. Justo, digamos, pues hay que hablar, ¿no? Cuando uno habla en la etapa de práctica, pagar un salario mínimo y como fue contrato, pues eso no cuesta el mínimo, sino hecho cuesta todas las prestaciones, auxilio de transporte, ARL, demás.
Eso básicamente es 1,64, 65 veces el mínimo, es decir, mayor que la cuota de monetización. ¿Que eso qué es? Si yo como empresa eventualmente digo, oiga, el costo también no monetario de entrenar a alguien es muy alto, pues yo digo, yo no voy a emplearlos y pago esa cuota de monetización. Los críticos de esta medida, digamos, cuando uno mira las estadísticas de desempleo de jóvenes en el mundo, usted va a España, Angola, Colombia, a donde uno vaya, el desempleo juvenil es mucho más alto. Y esto pasa justamente porque no tienen experiencia y el aparato productivo a veces le cuesta mucho empezar a entrenar a esas personas. Entonces, la lógica que había detrás de pagarles menos del mínimo era hacer más fácil la entrada. Claro. Entonces, digamos, es probable que esta entrada, digamos, que esta medida pueda causar desempleo justamente en la población que se quiere beneficiar, pero es algo que habrá que evaluar con el tiempo. Claro, lo valoremos con el tiempo, sin embargo, suena atractivo para los aprendices del SENA. Yo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay de contrato de aprendizaje a contrato laboral? Porque fue uno de los grandes cambios que tuvo este artículo. Sí, es decir, no aplican, digamos, todas las protecciones legales y digamos que pues justamente reconocer que cuando uno, digamos, pues gana un mínimo, tiene, digamos, todo el paquete de prestaciones. No recuerdo en este momento exactamente cuáles, digamos, no se pagan, pero es, digamos, y también, digamos que los contratos laborales tienen más permanencia. Recordemos que justo hay uno que dice que si después de 4 años tiene que pasar a indefinido. Entonces, este contrato pues tiene la duración que dura, digamos, la práctica. Entonces, digamos, la diferencia también va por este lado de la duración. Claro, ahora vamos a pasar a otro de los temas que se discutió con atención en esta reforma, que va a empezar en diciembre del 2025, porque la vigencia dice que tiene un margen de 6 meses para empezar a funcionar, que es la jornada laboral nocturna. El trabajo diurno irá de 6 de la mañana a 7 de la noche y el trabajo nocturno irá de 7 de la noche a 6 de la mañana. ¿Por qué este artículo o por qué esta jornada debería tardarse 6 meses en implementar? Tal vez para que las empresas puedan cuadrar mejor los turnos o para que puedan evaluar financieramente cómo funcionan mejor. Sí, por ejemplo, sector seguridad es un sector que, pues, por supuesto, y los que viven en conjuntos residenciales o algo por el estilo, pues, digamos, todos esos turnos tienen que ser cuadrados. Esta medida implica básicamente que hay 2 horas adicionales de recargos. Entonces, digamos, justamente si uno está viendo un conjunto residencial, Los podemos pues el acordar. servicio, digamos, de cuidado se tiene que encarecer. Y pues esta medida se puso así justamente para eventualmente cuadrar caja. Por ejemplo, los conjuntos residenciales tienen que ahora reunirse y decirle pues a los propietarios se va a subir la cuota de administración porque va a costar más la celaduría y cosas de Sí. estas. Entonces se da un tiempo porque digamos que todo lo que tiene que pasar para que la remuneración se dé, pues tiene que haber una serie de pactos y ajustes, y dado eso, pues se pone esta medida. Claro, y vamos a la última parte que es a junio del 2026 y tiene que ver con la regulación de plataformas digitales para que paguen, por ejemplo, la seguridad social, aportar el 60% de salud y pensión y el 100% de riesgos laborales. Esto tardaría un año, pero tiene que ver con la creación de una plataforma para que el Ministerio de Trabajo pueda hacer seguimiento a esas personas que trabajan con plataformas digitales. Sí, de hecho hay otro artículo, por ejemplo, que también quiere que ojalá en una sola plataforma se pague toda la seguridad social. Digamos que una de las complejidades del Estado colombiano es que cada vez que hacemos un cambio normativo se hace un sistema nuevo y digamos que la razón de esto, hacer un sistema nuevo, ojalá se pudiera aprovechar lo que ya hay para no tener multiplicidad, digamos, de sistemas, que pues eso pasa mucho, digamos, en el país. Pero sí, la razón de esto se arguye que es una nueva plataforma, y por supuesto el tema de los trabajadores digitales en el mundo entero está siendo, digamos, un problema, ¿no? Porque a veces se contrata para lugares que ni siquiera están, digamos, en Colombia, en la Sí. frontera nacional y demás, y pues típicamente estos trabajadores tienen menos protecciones. Esta medida va en esa dirección, ¿no? En darles como las mismas canchas de otros trabajadores. Bueno, profesor, muchas gracias por esta explicación aquí en Noticias Caracol. Hasta luego y muy buen día para todas y todos.